Listo, estamos al aire, Fabricio. Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, saludos cordiales con todos. Nos enlazamos ahora mismo como habíamos ofrecido en este ejercicio que vamos a desarrollar justamente todos los días, con mucho gusto para nuestra amable audiencia, para que los internautas que se conectan con este esfuerzo que estamos haciendo justamente para informar a la colectividad sobre la presentación de las cifras a través de nuestro portal Primera Plana. Soy Fabricio Vela y como siempre estoy con José Antonio. José Antonio Sánchez, ¿cómo estás? Dice Fabricio, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Acabamos de recibir el anuncio de la cadena que se programa por parte del Estado a las 17 horas. Lo extraño, no sé si te ha causado a ti la misma impresión, pero me faltaron datos respecto, eh, no tanto los datos como tal, porque al final del día recibimos de la autoridad de salud parte de esos datos que a nosotros los periodistas nos llega vía chats, eh, donde hay varios grupos de chat, donde hay muchos periodistas, en fin, ahí nos llega el informe completo, el mismo que nosotros subimos de inmediato a las diferentes redes sociales de Primera Plana. Ahora, el informe del ministro de Salud ha sido un informe pregrabado. No creo que se generó en directo. Yo Habían no lo algunos sé, periodistas. no lo sé, me quedé con esa sensación. Oye, tengo una serie de sensaciones encontradas luego de este informe. De hecho, hace un momento subí un tweet en el que públicamente le explicaba a mis seguidores que subo la información, obviamente con la infografía, subo la información por un tema de responsabilidad, por mi condición de periodista, pero creo que este ejercicio ya se ha vuelto vacío, repetitivo, cansón, solamente enfocarnos en las cifras, en la estadística y para de contar. Creo yo que es una cosa tan impersonal además, porque por un lado se lo ha vendido como una rueda de prensa virtual en la que en teoría los periodistas deberíamos tener la posibilidad de participar, de poder hacer preguntas y todo lo demás. Y realmente no funciona. Es un ejercicio que ya no funciona, que tal vez comenzó a funcionar en los primeros días, pero esta hora resulta que desde la Secretaría de Comunicación de la Presidencia de la República se ignora la mayor parte de preguntas, sobre todo aquellas preguntas que pueden ser consideradas por la autoridad más incómodas, más complejas, tal vez consideran que no tienen respuesta para esa pregunta. De verdad tengo una sensación tan extraña en este momento, luego de escuchar la intervención del señor ministro de Salud, que como tú acabas de decir, creo que el informe fue en vivo, pero me quedé así, o sea, Yo solamente fue un había, mensaje repetitivo y para de contar. Yo a diferencia tuya, que tú ya has desistido de enviar tus preguntas a los chats donde se alojan las preguntas que posteriormente son pasadas a la autoridad. En mi caso, yo las dos veces que he mandado las preguntas, las dos veces se las han hecho. Una a la secretaria de Riesgos, a la señora Ocles, y otra al ministro de Finanzas. En este caso, yo había mandado una pregunta porque era imprescindible saber por parte de la autoridad sanitaria, y les voy a leer mi pregunta. Decía, ¿puede confirmar la crisis médica en el Hospital Infantil Baco Ortiz, donde habría fallecido un niño menor de edad y donde un número menor del personal médico ha preferido ausentarse de la casa de salud para evitar contagiarse como algunos de los ya contagiados colegas? Obviamente esta pregunta no ha sido pasada. Si yo supongo que fue un mensaje pregrabado del ministro, porque no hubo ninguna pregunta por parte de la periodista que regularmente traslada, escogidas o no, las preguntas a la autoridad. Punto uno. Por eso piensas que fue pregrabado. Sí. Y segundo, porque, bueno, yo he trabajado mucho tiempo, como bien sabes, en televisión, no solo al frente de la televisión y como reportero, sino en la producción. Entonces, muchas veces se prefiere garantizar la salida en vivo y no arriesgarte a que se te caiga la señal. En los últimos días han habido momentos, no sé si te has dado cuenta, donde la autoridad no escucha la pregunta, donde el periodista tiene que decir, hemos perdido, tenemos un problema técnico, en fin.
Quizás se están cortando por lo sano, están intentando obviamente no evidenciar estas fallas técnicas al aire y prefieren grabar el mensaje de la autoridad, como el mensaje que pasaron por parte del presidente de la República. Ahora, otra cosa adicional es que yo considero muy a mi forma de pensar, y lo estaba haciendo muy bien la señora Ocles, que estaba fungiendo de vocera en la crisis. Porque eso de sacar al ministro que tiene que estar coordinando temas de salud para sentarlo en un lugar a dar explicaciones a la ciudadanía, creo que no es tan ejecutivo, ¿sí? No sé qué piensas tú al respecto. Sí, a ver, ha habido problemas con las vocerías y eso está claro. A mí me extrañó, por ejemplo, que durante un largo tiempo la anterior ministra de Salud, Catalina Andramuño, no aparecía con el informe. O sea, uno hubiese pensado que ella debía llevar la voz cantante. Finalmente apareció la secretaria o directora del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos, Alexandra Ocles, con ese informe. Alexandra Ocles tampoco, digamos, logró abstraerse de los comentarios negativos y de las críticas, porque hay la sensación, insisto, como he venido insistiendo a lo largo de estos días, como lo dije hoy en la mañana, hay la sensación de que no se nos está diciendo todo, que no se nos dice la verdad. El ministro acaba de reconocer efectivamente que hay un subregistro. El ministro procura justificar el tema del subregistro, pero nos quedamos con esa sensación. O sea, hoy ya no lo hace Alexandra Ocles, hoy se han diversificado un poco más las vocerías, hoy lo pones al ministro, en la mañana estuvo el viceministro, se trata de que hablen otras autoridades, en la mañana estuvo el director del registro civil, hoy en la tarde se pretendía que esté Jorge Guate, del presidente de Ban Ecuador, que está a cargo de la Fuerza de Tarea para el Manejo de los Cadáveres en Guayaquil. Pero digamos, yo me quedo con la sensación, te insisto, yo quiero insistir en aquello. Para mí, un ejercicio legítimo del periodismo es que uno pueda preguntar libremente y que la autoridad le responda, porque al responderle al periodista frente a un interrogante le está respondiendo a la comunidad. O sea, ese es el concepto del trabajo del periodista cuando pregunta. Pero si tú en este momento tienes una posibilidad de preguntar y no te trasladan la pregunta porque hay este mecanismo tan impersonal de que mandas la pregunta a un chat y en el chat ni siquiera te paran bola, no sé si es o porque no les gusta la pregunta o porque no les gusta quién pregunta, o sea, O porque no realmente no tienen la los... respuesta, No, Fabricio. exacto, o no quieren comprometer a la autoridad, no lo sé, no lo sé. De verdad que, como te digo, yo tengo, créeme, José Antonio, amigos y amigas, yo tengo hoy esta sensación de molestia frente a lo que acabo de ver. Se atrasaron, se demoraron como 6 o 7 minutos para empezar, finalmente empezaron, se anunciaron las cifras, no las dieron, se empezó a hablar de cualquier cosa menos de lo que nos interesa en realidad, que es que se nos explique justamente cosas sobre las cuales tenemos muchísimas dudas y nos quedamos así, ¿no? Nos quedamos así. Bueno, a diferencia del informe de la mañana, yo había hecho aquí en mi tablet, uno es a la antigua, ¿no? En mi tablet. Tenemos ya a la concejala Luz Helena Coloma, a quien le damos la bienvenida. Luz Helena, qué gusto tenerte. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación para conversar un poquito de lo que está haciendo Quito, de cómo, basada en tu experiencia también en el sector del turismo, que nos puedas dar algunas indicaciones y algunos comentarios respecto a lo que está sucediendo en el país. Simplemente queremos, bueno, no sin antes darte la bienvenida, terminar la idea con Fabricio. Buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, bien, dentro de lo que se puede. Muchas gracias por el espacio que me dan. Saludos cariñosos a la audiencia, a ustedes, a ambos dos, por supuesto, y bueno, a la orden para conversar. Qué gusto saludar a Luz Helena Coloma, concejala metropolitana de Quito. En la mañana tuvimos un encuentro igualmente por esta vía con su compañero del Consejo Metropolitano, Juan Manuel Carrión, con quien igualmente analizamos la situación de la capital. Pero aquí en este momento queremos un poquito apelar a la visión periodística, comunicacional que tiene Luz Helena Coloma, más allá de su condición de concejala, pero también por su paso en el sector turístico, fue gerente de Quito Turismo, conoce efectivamente de estas materias. ¿Qué va a pasar con el área del turismo, no solamente en Quito, sino a nivel mundial, ni siquiera en el Ecuador, a nivel mundial, con esta repercusión planetaria que tiene la incidencia de la pandemia del coronavirus?
Es tremendo de verdad y creo que es muy difícil aventurarse a decir qué va a pasar. Estamos todos experimentando una situación sin precedentes, quizás solamente, digamos, vista a través de libros de historia, de las pestes o de ficción. Lo estamos viviendo en la realidad, claro, en una economía tan globalizada y donde todo se sabe en tiempo real. Es muy complejo predecir qué es lo que va a suceder. Sin duda, el turismo es una de las actividades más sensibles a las condiciones del entorno, a la percepción de seguridad o de inseguridad que pueda tener el visitante. Y ahora mismo creo que no hay país que esté exento de esa sensación. Es decir, si usted en el mes de diciembre pudiera elegir un lugar a donde viajar, es difícil escoger un lugar en el mundo. Me voy a Estados Unidos, donde 3 meses atrás, digamos, donde en septiembre, octubre probablemente estuvieron en el pico de una epidemia gigantesca, o me voy a Ecuador, que también tuvo esa afectación, o me voy a India, o me voy a México. ¿A dónde viajaría usted? Y creo que esa es la reflexión que se hacen todos los viajeros que debieron o debimos cancelar. Yo tenía previsto hacer un viaje en el mes de mayo, que obviamente a Madrid lo cancelé, por supuesto, y cuando empecé, todavía no sé qué pasará con los boletos aéreos, por ejemplo, si me los van a reembolsar, a reasignar a una posible otra fecha, y cuál va a ser esa posible otra fecha. Todo es tan incierto. Entonces, es una actividad complicada. Sin embargo, de eso, hoy en el directorio de la empresa de turismo, por ejemplo, además de analizar las acciones de plazo inmediato, como la empresa está reasignando presupuestos o contribuyendo para la habilitación del centro de convenciones como un centro de atención, etcétera, etcétera, sí tenemos que pensar en cómo nos volvemos a posicionar, cómo volvemos a entrar en ese mercado que globalmente va a volver a funcionar para tratar de ganar o de sostener, por ejemplo, convenciones que habíamos ganado la sede para que se hagan en esta ciudad, etcétera, etcétera. Yo creo que la acción, por ejemplo, del aeropuerto de Quito en una emergencia como la que vivimos y en una situación tan delicada ha sido una acción correcta. No quiero entrar a analizar lo sucedido en otras ciudades, pero creo que eso le da, por supuesto, a las aerolíneas a nivel mundial un punto a favor. Lo tiene Quito para cuando tengamos que volver a abrir nuestras puertas, a posicionarnos en ese competitivo, digamos, mercado de una aerolínea que tendrá que escoger a dónde aterrizo, a dónde voy, ¿no es cierto? Y creo que Quito ha hecho un buen trabajo para seguir en esa lista de ciudades que deberán ser consideradas. Creo que los trabajos de promoción o de mantenimiento de la imagen de Quito de alguna manera se mantienen. Se han hecho, por ejemplo, clases de cocina virtuales a nivel internacional con los valores gastronómicos que tiene el país para justamente dar opciones a quienes están, todo el mundo está ahora en sus casas o en sus espacios recluidos y comunicándose por estas vías. Se han hecho tours virtuales, etcétera. Tampoco podemos sobresaturar o sobrecargar la información en un momento en el que es tan delicado, ¿no es cierto? Y tenemos tanta información. Luz Helena, si bien es cierto, el turismo pues tiene muchos componentes, ¿no? Y tú mejor que nadie lo sabe, pero es importante que la ciudadanía lo empiece como que a entender, ¿no es cierto? Primero está el destino, tienes que tener un destino simpático, bonito, tienes que cuidarlo, tienes que difundirlo, tienes que salir a ferias, tienes que decir, bueno, aquí nosotros tenemos todo este abanico de posibilidades para que usted venga. Eso es la imagen, ¿no es cierto? Y cuando uno convence, que a veces no es que los convence, mañana vienen todos los europeos y todos los japoneses a Ecuador, es un trabajo de años, ¿no? Es ir hasta que alguien, pues, digamos, acepta y difunde, en fin. A mí lo que me preocupa es la parte económica. Te voy a hablar con cifras del Banco Central. Primero, tenemos que estar absolutamente claros que el turismo es parte o es un pilar importante de la dolarización, que sostiene la dolarización en el Ecuador.
Datos del año pasado, consolidados. Ingresaron al Ecuador producto del turismo receptivo, que significa el 14,6% total de las exportaciones no petroleras en el país. Eso en números es 1.878 millones de dólares ingresaron al Ecuador por concepto de turismo. Es un montón de plata que el Ecuador difícilmente va a poder recuperar en este año, o no al menos en corto plazo. Obviamente nosotros el destino lo vamos a seguir teniendo, las Galápagos las vamos a seguir teniendo, todos nuestros destinos y toda nuestra maravilla y hermosura de país que tenemos lo vamos a seguir manteniendo, pero que el turista recobre esa confianza para montarse un avión e irse de vacaciones, más aún cuando ha enfrentado seguramente la caída de su empresa o la quiebra de su negocio, le va a ser muy difícil al Ecuador y a muchos países del globo poder recuperar ese flujo de divisas hacia el país. Y por consecuencia, implica que sectores como los combustibles, agricultores, floricultores, avicultores, carniceros, pesqueros, mecánicos, choferes, artesanos, artistas, guías, cocineros, meseros, mucamas, marineros, ambientalistas, transportistas, se queden sin camello, Luz Helena. O sea, eso es lo que a mí me asusta muchísimo porque, ok, tenemos todas las ganas. Yo le escuchaba a la ministra de Turismo esta mañana en un canal de televisión y la periodista le preguntó unas 3 veces ¿para dónde vamos después de esto? Y yo creo que, si bien es cierto, en este momento no podemos dedicarnos a pensar en eso porque tenemos una preocupación más grande, no es menos cierto que Ecuador vive de gran parte del turismo. Sin duda, José Antonio, sin duda. ¿A dónde vamos? Es complicado saberlo en este instante, pero yo creo que a nivel de la economía global, a nivel de la economía nacional, a nivel de la economía no inmediata, sino posterior, hay muchas cosas que van a tener que cambiar y que van a cambiar, que tenemos que reinventar. Probablemente desde las empresas grandes, pasando por las empresas pequeñas, tendrán que estar pensando en cómo nos reinventamos, ¿no es cierto? En cómo, si es que yo tenía un giro de negocio X, cómo ahora tendría que probablemente variar ese giro de negocio y incorporar el ámbito digital a ese giro de negocio. Es decir, todos creo que vamos a tener que pasar por esta crisis de adaptación a una nueva realidad que sin duda tiene costos terribles, y no somos Alemania, y no somos una economía que tenga una reserva enorme o un músculo gigante para decir yo les resuelvo el problema. Y por eso es tan compleja la situación. Sin embargo, como tú bien dices, las Galápagos van a seguir existiendo, la Amazonía va a seguir existiendo, los Andes, estos 4 mundos que el Ecuador tanto ha basado su promoción, que tanto ha promocionado, van a seguir estando ahí. Y quizás lo que debamos hacer es remirar, volver a mirar y revisitar esos conceptos para contarle al mundo de otra manera el valor que eso tiene, ¿no es cierto? Justamente a un mundo que se está recuperando, que estará en proceso de recuperación de una situación tan brutal como la pandemia y estará pensando en revalorar justamente lo natural, las relaciones humanas, el valor de lo comunitario, el valor de lo local, el valor de la solidaridad, qué sé yo, probablemente esos temas cobren un valor diferente después de lo que estamos viviendo. Luz Helena. Y que el Ecuador ahí tiene mucho que ofrecer. No sé si es muy etéreo lo que digo, pero creo que es el momento de soñar en una manera diferente. El que no se adapta en la evolución, en el proceso evolutivo, no sobrevive. Así es. Claro, podría sonar etéreo en estas circunstancias, pero también ya tenemos que empezar a mirar hacia el futuro. Pero para mirar hacia ese futuro hay que partir del presente y de lo más inmediato. ¿Hay tal vez alguna proyección de la cuantificación de lo que significará
esta pandemia para el caso de Quito y para el caso del Ecuador en pérdidas económicas y productivas, Lucelena Coloma? No tengo ese dato al momento y no quisiera especular con él porque la situación es muy delicada, pero sin duda es ingente. Va a ser grande en el sector turístico, es muy grande. Y claro, los cálculos que probablemente se hacían al inicio de la declaratoria de emergencia y de cuarentena, todos muy asustados de lo que vendrá y de cómo vamos a sobrevivir eso, eran probablemente diferentes a ahora que llegamos a fin de mes y a lo que probablemente pueda alargarse, sin lugar a dudas. Es grande, es enorme, pero ahí es cuando esta balanza, ¿no es cierto?, de la legítima preocupación por la realidad económica y por la vida, por la supervivencia misma ante un enemigo, digamos, invisible y poderoso. ¿Cómo nos enfrentamos a eso? Con la mayor inteligencia como ciudadanos, como ciudad, como autoridades. ¿Qué priorizamos? Porque sin vida tampoco hay productividad. O sea, yo dentro de todo esto, Lucelena, dentro de todo esto creo que es importante rescatar algo, digamos, que creo yo en este punto lo necesitamos. Y es el tema de la soberanía alimentaria, ¿sí? Yo tengo amigos que producen papas, que son agricultores y que en un momento determinado ya no solo vendían aquí, sino les tocaron la puerta y le dijeron, oigan señor, ¿saben qué? Sus papas están muy ricas, las queremos en Panamá, las queremos en Puerto Rico, las queremos en Estados Unidos. Y el otro día conversando con él me decía, José, tú no sabes la necesidad de comida que tiene el mundo afuera. Exacto. Y claro, es lamentable ver el Ecuador con vastos campos que no tiene una producción, digamos, pensada en exportar, ¿no es cierto? Pero, aun cuando se exportan, nosotros tenemos alimentos en los campos que bien y gracias a Dios pueden solventar las necesidades alimentarias del país. Así es. Priorizar la alimentación ecuatoriana antes de la exportación de productos. Yo creo que frente a otros países, tú te vas a, no sé, tú eres una mujer de mundo, te vas digamos, a las islas que, digamos, todavía son Curazao, te vas a Curazao, ¿no? Que son colonias que no producen absolutamente nada y que todo lo tienen que traer en aviones todos los días. No tienen ni siquiera hospitales para operar. Alguien se enferma o necesita una operación, lo sacan, lo llevan a Holanda, lo operan y lo regresan. O sea, frente a esos países tenemos un handicap, o sea, tenemos una ventaja. Y esa Sin ventaja duda. creo que hoy en día, digamos, claro, uno no siembra papa y sale de inmediato, no, son meses que demora, pero yo creo que hay que ser muy pilas y concentrarnos en ese sector que ha estado tan abandonado. Yo siempre me he preguntado, tú sabes, yo soy de Perú y durante los últimos 30 años en Perú he visto que ha habido toda una evolución de exportar limones, ají y todo lo demás. Y aquí teniendo características similares, incluso hasta mejores, por el lugar donde nos encontramos, por cómo recibimos el sol y toda esa clase de cosas, Exactamente. no hemos podido ser una potencia en la parte agrícola y agroindustrial. Exactamente, exactamente. Yo coincido 100% con lo que tú dices. Y si es que hablamos de reinventarnos, que es una palabra y un concepto que está muy en boga en estos momentos, ¿no es cierto? ¿Qué nos está diciendo el universo con lo que estamos viviendo? ¿Qué hemos hecho mal? ¿Qué debemos hacer mejor? Etcétera, etcétera. Y si tenemos que si tenemos que reasignar valores valores o calificaciones o valores de importancia, digamos, a sectores de la sociedad, creo que tenemos que recalificar, revalorar el sector agrícola, sin ninguna duda. Y ahí tenemos uno de los potenciales en los que la economía de este país podría anclarse pensando en el futuro, ¿no es cierto? Sin duda, la soberanía alimentaria, la garantía de satisfacer nuestros mercados, pero también de alimentar al mundo. La propia China, que empezará a recuperarse, necesita comer. Y el Ecuador puede ser
y creo que tiene ese potencial, ese gran productor exportador de alimentos, pero ser agricultor, a menos que tengas un músculo financiero exportador muy importante, ser agricultor de subsistencia, y lo digo porque lo conozco muy, muy de cerca, es durísimo, es durísimo. Bueno, ahora mismo espero que mi trigo se dé bonito y se coseche bien. Yo le ayudo a mi papá que tiene una propiedad y sembramos trigo, y hace unos días estábamos ahí justamente con los colaboradores que trabajan y yo les decía por qué el valor, por qué primero son un sector estratégico que no está dentro de la suspensión de la jornada laboral y no ha parado, porque este país tiene que comer y gracias a ellos estamos comiendo. Ahora nos estamos dando cuenta con dramática realidad cómo y gracias a quién es que uno va al mercado o al supermercado y tiene que comprar. Acá, por ejemplo, Lucelena, digamos, un internauta que está conectado con esta entrevista y con este programa, con Lucelena Coroma ahora mismo que nos acompaña, dice, una vez que ya se pueda salir, se sugiere hacer un plan de visitas, turismo primero a lugares de nuestro país, recuperar primero a nuestro país en todos los aspectos. A mí lo que me preocupa es el golpe económico que va a tener la República necesariamente. Ahora mismo han pasado 15 días, estamos en el 15º día de aislamiento, de toque de queda, de emergencia sanitaria, estado de excepción. Ayer se conoció de los despidos a trabajadores en algunas empresas privadas, en florícolas, en una empresa de chocolates. Se conoció esta mañana de que han desvinculado a empleados de una institución del sector público. Conozco a esta hora, 6 de la tarde con 8 minutos del miércoles 1 de abril, que a los empleados del sector público no les han pagado los sueldos. Y eso evidentemente provoca dificultades, porque no es que todos los bancos se han acogido a algún tipo de moratoria para no presionar por el pago de las obligaciones que tienen sus clientes, y la gente ya empieza a decir, bueno, no me pagan, no tengo para pagar a su vez y no tengo para comprar. Y en este confinamiento, creo que nos ha pasado a todos, creo yo que en este confinamiento, inclusive, como estamos todo el tiempo en la casa, consumimos más en la casa, tanto los servicios básicos cuanto los alimentos, no sé, o sea, realmente es un panorama un poco complejo, Lucelena. Es complejo y creo que, bueno, y sobre ese tema hay varias miradas, y yo respeto las diferencias y las divergencias ahí, pero veníamos de una economía ya complicada, ¿no es cierto? De un Estado que tiene que pagar una enorme deuda, que no tiene que pagar, no tiene con qué pagarla, digamos, y que tiene los precios del petróleo en $20. Es decir, la situación es muy difícil. Yo creo que el mundo entero, a nivel global, los organismos de desarrollo, los organismos de préstamo, los organismos, las grandes potencias tienen que regresar a ver a los países más débiles. Tenemos que reencontrar un rumbo juntos, porque la circunstancia no es la misma que antes de la pandemia. Me explico, somos en este caso un país que tiene debilidades económicas, sin duda las tiene. También ahí a nivel de empresarios privados, y creo que hemos visto ejemplos importantes, tenemos que repensar nuestro aporte a la sociedad, y creo que iniciativas importantes, empresas privadas, así lo tenemos que hacer. Yo creo que cada uno de nosotros, en la medida de nuestras posibilidades, tiene que velar por el sostenimiento de alguien más vulnerable. Si yo pago, si de mi ingreso, si de mi sueldo, yo pago 3 sueldos, yo tengo que hacer lo imposible por seguir pagando esos 3 sueldos. Creo que ese es mi aporte, digamos, personal como ciudadano, y cada uno de nosotros en la escala que podamos, tenemos que hacer esa reflexión muy seria ahora. El problema macroeconómico es muy complejo y creo que es muy fácil, digamos, mirarlo desde afuera y señalar los hechos, los despidos, las injusticias que se cometen y que no deberían idealmente suceder. En este momento no debería haber ni un solo despido. No puedo pronunciarme sobre esos que mencionas porque no conozco los detalles, y me duele. Pero tampoco hay la varita mágica desde el Estado para decir, tengo todo el dinero para seguir asumiendo todos los gastos que tengo. O sea, es un tema de corresponsabilidad. O sea, no solamente uno puede esperar que el Estado tome decisiones, sino también la empresa privada.
Pero a mí sí me hace ruido cuando en medio de esta coyuntura resulta que el Estado te dice una cosa, el presidente dice no va a haber despidos y resulta que ayer se conocen despidos, hoy se conocen despidos. Obviamente uno tiene que ponerse en los zapatos del empresariado, porque también hay empresas que probablemente no lograron capear estos 15 días y no tienen recursos para poder pagar sus salarios. Pero digamos, este es un tema de sacrificios compartidos, no solamente el Estado y no solamente el sector privado, sacrificios compartidos. Así es, Ahora, sacrificios compartidos. Y yo creo que a nivel global, incluso, este es un tema de sacrificios y de pesos compartidos si queremos subsistir también como especie. Y sacrificios compartidos a nivel individual, sin lugar a dudas. Hola, Luz Helena. Escuchándote, creo que sé la respuesta, pero de todas maneras te la voy a plantear. ¿Por qué? He escuchado algunas voces, digamos, a través de las redes sociales que siempre están ahí mensajeando y cada uno da su idea de cómo poder solucionar ese tema, ¿no? Gente dice, no se debería despedir a nadie. Otros dicen, pues las empresas de telefonía no deberían cobrar a nadie y el internet debería ser gratuito y, en fin, una serie de cosas, digamos que desde la percepción o de la perspectiva ciudadana, son válidas, son válidas. He escuchado algunos comentarios, yo no coincido, pero son válidos, respecto a que, por ejemplo, la reorganización del presupuesto del municipio tiene que hacerse ya casi que mientras estamos nosotros trabajando en esta mesa con el alcalde y algunos otros concejales, en la otra mesa los financieros tienen que estar ajustando. Y propone la ciudadanía, pues ya no gastarse el presupuesto que hay para Fiestas de Quito, para agosto, mes de las artes, no sé cómo se llama ahora, y que ya no se haga eso, ¿no? Yo no coincido, ¿por qué? Porque esas dos actividades crean un dinamismo, una dinámica económica en la población bastante interesante, y creo que quitarles absolutamente todo el presupuesto, claro, habría que reorganizar, sin duda, pero no desaparecerlo. ¿Cuál es tu opinión al respecto sobre estas inquietudes, estas opiniones de la ciudadanía? Yo creo que todo tiene que pasar por el análisis científico y absolutamente objetivo del nivel de la pandemia y de los contagios. No nos sirve de mucho tener un presupuesto de Fiestas de Quito si es que no es recomendable hacer un concierto, porque el virus no va a desaparecer del planeta, ni del país, ni de Quito, ni de Guayaquil en 15 días, ni en 30, ni en 45. No va a desaparecer. Lo que estamos es comprando tiempo para desacelerar la velocidad de los contagios y prepararnos para poder atender, en el caso de Quito, y seguir preparándose para seguir atendiendo y hacerlo cada vez mejor en el caso de Guayaquil y otras ciudades. O sea, estamos aprendiendo a convivir con un enemigo que está mostrándonos cada día, digamos, su nivel, su poder de hacer daño, para ponerlo así en coloquial. Entonces, no sé si es que sea recomendable hacer conciertos, por ejemplo, por poner un ejemplo, en agosto o en diciembre o cuando sea. Entonces, me parece que es prematuro. Lo que yo sí creo es que la prioridad, y se lo he dicho hoy día que chateé con el señor alcalde, la prioridad del municipio como institución, de nosotros como autoridades, funcionarios, lo que sea, es, uno, preservar los empleos, recuperar y aportar a recuperar la dinámica económica de la ciudad, como punto 2 y 3, y como punto 1 y prioridad y misión absoluta, manejar de la manera más efectiva, dar todo en eso, esta pandemia. Porque no es que la pandemia se termina, como decía, en 15 días. Nosotros tenemos una curva de contagios que, si bien en la ciudad de Quito y en Pichincha ha ido creciendo de una manera con los datos que existen, que probablemente son la punta de un iceberg. No sabemos el tamaño del iceberg, pero que sí nos dan una tendencia, ¿no es cierto? Y es una tendencia de una curva bastante manejable hasta el momento, pero que no es que va a desaparecer. Me explico, hasta que se invente una vacuna, por ejemplo. Si es que
tampoco queremos, eso me decía ahora una científica que resulta ser mi hermana, que es una epidemióloga y me alecciona permanentemente de esto. Ella me decía, está la entrevista en el Comercio hoy día, me decía, tampoco tú quieres tener 0 contagios en la sociedad, porque tú necesitas del que se contagia y sale adelante para crear inmunidad, y necesitas del aislamiento social también para disminuir la velocidad de los contagios. Son los 2 factores que necesitamos. Entonces, Quito tiene que manejar inteligentemente esto, contenidamente esto, con las restricciones necesarias por el tiempo que sea necesario para ir saliendo a la vida después. Y esa salida a la vida probablemente va a tener restricciones por algún tiempo. Probablemente los eventos masivos no sean recomendables por algún tiempo. Probablemente tengamos que seguir con mascarillas, tendremos que seguir cuidando con especial atención a los más viejos y vulnerables, etcétera. Entonces, en función de eso, los presupuestos tienen que reorganizarse, pero creo que la misión primera es, en este año al menos, es contener esta realidad que nos trae la pandemia, que es una realidad súper compleja. Quito como un organismo, parte del Ecuador, y el Ecuador a su vez como un organismo parte del mundo. Lo comentábamos en la mañana con Fabricio, y que cuando termine la cuarentena, no se ha terminado la batalla contra el coronavirus. Esto va a demorar, y tú bien señalas, el globo, no solo Ecuador ni Quito, el globo tiene que crear inmunidad a este virus para empezar a salir, pero el mundo definitivamente cambiará. Como tú bien dices, ya no habrán conciertos de 100 personas, a lo mejor se utilice de manera digital, los cines tendrán que modificarse, los mercados tendrán protocolos, en fin. Luz Helena, queremos agradecerte muchísimo el que hayas compartido esta tarde con nosotros. Creo que ha sido muy aleccionador tu punto de vista respecto a temas que conoces muy bien, como es el tema de turismo y obviamente la sabiduría que siempre has tenido respecto a los temas sociales. Gracias, José Antonio. Gracias, Fabricio, por darme este espacio y que salgamos adelante juntos. Que así sea. Igual los deseos para Luz Helena y para su familia. Un abrazo. Gracias, Luz Helena. Abrazo, muchas gracias. Luz Helena Córdoba aquí conversando con nosotros. Y ahora tenemos también enlazada a Tere Menéndez. Tere Menéndez es una querida colega, periodista y amiga. Ella reside en la ciudad de Guayaquil, muy activa además en redes sociales. Al igual que lo hemos hecho en la mañana con Carolina Mela, la idea es con Tere ver un poquito cómo está la situación de Guayaquil, y es verdad. Voy a revisar rápidamente, Tere, José Antonio, amigos, amigas, los datos de esta tarde. A ver, en cuanto al número de casos confirmados, en la mañana tuvimos 2.758, en la tarde en la mañana 2.748, en la tarde 2.758, o sea, hay 10 casos. 10 casos. Me imagino que por fallecidos, eso, me parece. Sí, pero me imagino que por eso el señor ministro no abundó en las explicaciones, no dio las cifras. Nosotros sabemos esto porque luego nos compartieron la infografía. Hay 98 fallecidos, hasta la mañana había 93 fallecidos confirmados con COVID. Hay 76 fallecidos, aquí ponen fallecidos probables por COVID. Fallecidos. Lo que tienen que hacer es determinar si efectivamente fueron contagiados por COVID y esa fue la causa de su deceso. Son 76, en la mañana fueron 75. En el caso de Guayas, que obviamente nos preocupa mucho lo que pasa en la provincia del Guayas, tenemos 1.941 casos, el 70,4%. Pichincha tuvo un incremento, 248 casos, el 9%. Y de Guayas, me voy específicamente a Guayaquil, porque lo de Guayaquil, evidentemente, esa es la ciudad. Hablo de que Guayas es la provincia con mayor número de casos, Guayaquil es la ciudad con mayor número de casos. 1.304 en Guayaquil, 165 en San Borondón, 135 en Daule, 89 en Durán. Así está la provincia del Guayas y Guayaquil. Tere, qué gusto, buenas tardes, ¿cómo te va? Finalmente conozco a la famosa Tere Menéndez. A la famosa Tere Menéndez. Mucho gusto, Fabricio, igualmente José Antonio. Sí, de hecho nos comunicábamos antes por WhatsApp por temas laborales y nunca nos habíamos conocido. La verdad sí es bastante preocupante el tema de Guayaquil, de Guayas en sí. Estaba también viendo las cifras que dio el reporte finalmente, porque el ministro no, como tú dices, no ahondó en el tema.
hay 5 fallecidos más en comparación al informe de la mañana. Veo que en las estadísticas dice que 63 de esos 98 fallecidos son de Guayas. Y bueno, es bastante preocupante. También no sé si estuvieron siguiendo toda la declaración del ministro, pero él habló de un tema del porcentaje de mortalidad que hay actualmente, ¿no? Que decía que en el mundo es del 4.9% y que en Ecuador es del 3.4% el porcentaje de mortalidad por el virus. Siguen los problemas en Guayaquil, el tema del levantamiento de los cadáveres es algo que todavía no se logra superar del todo, no se logra evacuar. Seguimos recibiendo yo recibo muchos videos, imágenes, que obviamente a veces por sensibilidad y por verificación tampoco los puedo difundir 100% en mis redes sociales, ni en ningún lado. Ni me gusta replicarlo en grupos de WhatsApp, ni eso, pero he recibido imágenes realmente muy conmovedoras y muy dolorosas de cadáveres apilados en las mismas casas hospitalarias, en los mismos hospitales. Y esto es algo que sigue presentándose y es muy, muy lamentable. Hay muchas contradicciones con ese tema. El gobernador de Guayas dijo ahora al mediodía en un medio de comunicación que no conocía que fueran 450 cadáveres, que él tenía cuenta de que faltaban 50 para hacer el levantamiento en Guayaquil, cosa que dista mucho de la realidad. Ahora, Tere, tú que estás en la provincia del Guayas, ¿sabrás decirnos si la información que nos llega a nosotros de la Perla del Pacífico se ajusta a la realidad? He escuchado decir que el gobernador, no lo he escuchado al gobernador, tengo que decirlo. He escuchado que dicen que el gobernador ha señalado que empieza a haber desabastecimiento de alimentos en Guayaquil. Yo tampoco lo he escuchado del gobernador, pero yo te puedo decir que al menos aquí en mi sector, en el barrio donde yo vivo, hay 3 tiendas alrededor y las 3 están cerradas. La semana pasada, hasta que estuvieron abiertas, me supieron decir que ya iban a cerrarlas porque ya se estaban quedando sin producto. Se nos congeló, Tere. De hecho, en los mercados. Ahí está. Está silenciado tu micrófono, Tere. Se silenció tu micrófono. No sé si nos escuchas. Creo que no nos escucha, Tere. Está silenciado el micrófono. Ahí está. Ahí estamos. Sí se va a sentir eso. Ahí estamos. ¿Puedes repetir que se había silenciado? Tere, se había silenciado tu micrófono. ¿Puedes compartirnos lo que dijiste luego de que las 3 tiendas están cerradas y que te habían dicho que iban a cerrar porque ya no tenían alimentos? Sí, disculpa, es que me está entrando una llamada. Lo que te comentaba es que yo lo pude constatar porque quise comprar ciertos productos, aguacate, otras cosas, y me dijeron que esos productos ya no había, que no los iban a vender. De hecho, quise comprar también pescado acá en las despensas venden, y tampoco tenían porque decía que el costo era muy elevado, que normalmente lo que costaba $4 estaba duplicándose el valor. Y hablando de pescado, que se supone que es un producto de aquí mismo, de la costa. Entonces, ya las tiendas están cerradas, ciertos mercados no se están abasteciendo de productos que están duplicando su valor. Y bueno, esa es la realidad que se vive, otra es la que nos cuentan las autoridades. Sí, uno se queda evidentemente preocupado con eso. Sé que Jorge Watted ha estado haciendo alguna declaración. Me pasa el amigo Arturo Ruiz un tuit que escribió el periodista William Morales hace minutos. Jorge Watted dice que según expertos se puede esperar entre 2.500 y 3.000 fallecidos por COVID-19. Me parece espeluznante. No tengo el contexto, pero es lo que escribe el colega periodista a propósito de esta declaración que acaba de hacer el responsable de la Fuerza de Tarea Conjunta en Guayaquil por encargo del señor presidente de la República. ¿Cómo ves ese anuncio, Tere? La verdad no me alarma tanto, porque yo, como es el sentir de la mayoría de los ciudadanos, pienso que las cifras son mucho más de lo que nos informan diariamente. Me preocuparía bastante y sería bastante exagerado o pensar qué van a hacer con esa cantidad, si es que llega a ser verdad, qué van a hacer con esa cantidad, si con lo que tenemos actualmente ya no nos da abasto la atención.
hablando del tema de servicios de funerarias, de levantamiento del cadáver, servicio que ahora está a cargo del gobierno. Entonces, sí preocupa que esa cifra pueda resultar verdad y cómo se va a dar abasto el gobierno para atender toda esta problemática que se está originando, porque también recibo reportes que, sobre todo del sur de Guayaquil, de gente que tiene sus cadáveres ya tantos días, el clima tampoco ayuda, ustedes saben muy bien cómo es el clima en Guayaquil, entonces ya los cadáveres están en descomposición y empieza a haber en la zona mal olor. Entonces ese es un problema sanitario más que se suma a toda la problemática de la emergencia. O sea, ahí pienso, Tere y Fabricio, de que van a volver a la idea inicial, a la de la fosa común, que digamos, aun cuando es doloroso, aun cuando no, digamos, no guarda relación con la idiosincrasia, con el sincretismo cultural del Ecuador, es una medida que al final del día, para garantizar que este no se convierta también en un problema sanitario, debe considerarse. Es decir, no creo que se le deba dar palo al gobierno por plantear la idea de que en un momento determinado, si las condiciones y la cantidad de fallecidos sobrepasa, si en este momento ya están sobrepasados, porque no pueden enterrar a la gente a la velocidad que están falleciendo, porque aparte de la gente y de los números de personas que fallecen por COVID o sospechosas del COVID, hay 40 personas que fallecen en Guayaquil diariamente por diferentes motivos. Quizás hoy menos, porque obviamente al haber toque de queda, ya no hay asaltos, hay menos vehículos, no hay atropellamientos y esa clase de cosas, obviamente ya quizás no mueren 40, quizás mueren la mitad, no sé. Pero hoy en día la gente está falleciendo en Guayaquil, sobre todo, a mucho más velocidad de la capacidad que tiene el Estado de enterrarlos. Y eso es preocupante. Sí, mira, no sé si alcanzaron a ver. ¿Hay algún problema? Capaz que le entró de nuevo otra llamada, Tere, que ese es el problema a veces cuando nos enlazamos con los celulares. Sí, pero ya la pagué. No, ya me ha pasado y créeme, uno se muere de las iras, pero así mismo es esto. Sí. Entonces, Dale, Tere. Lo que les comentaba es que no sé si alcanzaron a ver las imágenes que pasaron al mediodía en los exteriores de la Junta de Beneficencia, la gente haciendo fila para poder acceder a un turno que supuestamente les habían dado máximo 50 personas. Hay gente que desde la madrugada del día anterior haciendo fila para poder recibir el servicio funerario, porque en serio todo está colapsado. Y es importante, y no sé cuándo se concrete ese anuncio de la ministra de Gobierno de ofrecernos ese boletín semanal de la causa de mortalidad de las personas hoy en día, porque no todas son COVID-19, obviamente, pero queremos saber, porque se supone que para cada caso hay un tratamiento distinto, pero al final lo que vemos es que todo está sobrepasado, que todo está colapsado. Entonces, ojalá y sería muy bueno que nos informen ya pronto de ese reporte y poder conocer exactamente, porque te cuento un caso de una amiga que falleció la mamá el viernes pasado, y así mismo la tenía en su casa, intenté ayudarla de mil maneras para que pueda agilitar el tema, pero pasó 3-4 días y recién se pudo hacer el levantamiento del cuerpo de la mamá. Había fallecido por COVID-19, pero del hospital público le dijeron que se vaya con el cadáver a la casa porque no podían más. No podían más y no le dieron el certificado de defunción con la causa. Y eso era lo que retrasó todo el proceso de ya la sepultura. ¿Esto cuándo fue, Tere? El viernes de la semana pasada. Ojalá las cosas hayan cambiado a propósito de este encargo que le han hecho a Jorge Wattet. No lo sé, a lo mejor le han dado quizás mayores herramientas y poder de decisión, porque hasta el viernes había muchos actores que tenían que participar para que esto suceda. Es decir, estaba el registro civil que tenía que entregarte la partida de defunción. Estaba la funeraria que tiene que, para moverse, tener una autorización del hospital donde falleciste. Si tú falleciste en tu casa, tiene que ir medicina legal y te tiene que retirar y tiene que saber si tenías o no tenías COVID.
pero como ahora hay una disposición que no se puede hacer autopsias, entonces eran 4 o 5 actores que decían, yo no puedo actuar hasta que tú no actúes. Y todo el mundo se echaba la pelota y eso es lo que ha pasado. Sí. Supongo yo que con las directrices que se acaban de dar, esto va a intentar mejorar, pero no va a mejorar de manera inmediata porque hay un represamiento de cadáveres regados por todo Guayaquil. Exactamente, es porque ya la medida se tomó cuando el problema está encima. Entonces, no fuimos en ese aspecto preventivos. Y lo que ocurre normalmente en este país, que no hay prevención en general. Lo que pasa es también, yo estoy haciendo un poco de abogado del diablo. Si a mí me pones como Estado a ver a los vivos o a ver a los muertos. Me quedo con los vivos. Me quedo con los vivos y concentro toda la artillería ahí. Y obviamente se descuidaron, ¿no? Se descuidaron. Es que es un poco la discusión de lo que ha pasado en Italia. Bueno, estamos felizmente muy lejos de lo que ha pasado en Italia, pero debes tomarlo como referencia, ¿no? En Italia llegaron a un punto en que tuvieron que priorizar salvar vidas por encima de sepultar a los fallecidos. Y mira tú las imágenes tan dramáticas que hemos visto en ese país. Cuerpos abandonados, sí. Sí. Cuerpos abandonados, fosas comunes, trasladando los cuerpos en vehículos militares, en la zona de Bérgamo, donde reside una ecuatoriana con la cual hace 2 semanas conversamos en el informativo a primera hora. Ella nos decía que esa zona es probablemente la zona más crítica, y allí salieron un montón de cadáveres que no tenían cómo sepultarlos. O sea, lo de Italia realmente es terrible. Me pongo a hacer esta comparación que es inevitable frente a lo que está pasando en Guayaquil y todo lo que se dice. Ahora, Tere, tú que estás allá, que a mí me causa curiosidad saber cómo está actuando el municipio, cómo está primero la salud de la alcaldesa de Guayaquil, de quien se ha dicho mucho, ¿no? Que digamos, actuó quizás en un momento determinado de forma imprudente, de que al día siguiente obviamente hizo el anuncio de que estaba contagiada, de esto ya casi que 10 días, quizás, un poquito más. ¿Se sabe de cómo está la salud de ella, de su esposo? Porque creo que los dos están contagiados. ¿Y cómo está la dinámica del cabildo guayaquileño frente a responsabilidades que tiene que contribuir para que el Estado no trabaje de forma desarticulada? Bueno, de la salud como tal de la alcaldesa no tenemos una seguridad o certeza de que haya mejorado. La vemos cada noche dando un informe muy pequeñito en las redes sociales, en vivos, en Facebook, y aparentemente se la ve dentro de su proceso bien, pero las acciones que ella informa a diario en este espacio dan cuenta de ayudas que está dando al gobierno, como por ejemplo, hace poco nos llegó una información de que habían facilitado 3 contenedores para el hospital de Monte Sinaí, para la cantidad de fallecidos para los cadáveres. También hablaba de que puso a disposición del gobierno el centro de convenciones de Guayaquil, el antiguo aeropuerto de acá. Perdón que te corte. Creo que escuché mal. ¿Ella ha mandado 3 contenedores para que metan a los fallecidos o ha mandado 3 contenedores con alimentos, 3 contenedores con medicinas, 3 contenedores con quirófanos? Son los contenedores para los cuerpos. No son contenedores con alimentos ni nada de eso. También ha donado kits de alimentos y ha donado insumos médicos, mascarillas y eso sí también. Pero esos contenedores fueron específicamente para esos fines que te comento. Y también puso a disposición del gobierno el espacio del Centro de Convenciones de Guayaquil, el antiguo aeropuerto, para que haga las veces de un centro de atención médica para los pacientes contagiados. Esas son las acciones que podemos conocer que ha articulado actualmente el Cabildo con el gobierno en este caso. Oye, Tere, para ir cerrando, en honor a tu tiempo y también a nuestra transmisión, nos escribe en este momento internauta Enrique Vallas Fernández, pregunta, ¿qué ha pasado con las autoridades locales? El caso de Cintia Viteri, que ella anunció que estaba contagiada con COVID-19, y el caso de Carlos Luis Morales, el prefecto, que entiendo en su entorno familiar había alguna situación de contagio. ¿Qué conoces sobre la situación médica de las 2 autoridades de la ciudad y de la provincia?
Bueno, como le comentaba José Antonio, de la alcaldesa no tenemos una confirmación de que haya ya superado el virus. Entendemos que todavía está en el proceso de aislamiento. Entiendo, son 14 días, todavía no llega a los 14 días, pero hace constantes apariciones en vivos en sus redes sociales, donde da cuenta de ciertas acciones y cosas que articula con el gobierno. Del prefecto, no te puedo dar razón, no tenemos esa información a la mano todavía, pero esperemos que no. Igual, como habrás visto, son 12 alcaldes de acá que están ya. Exacto. Claro, 12 de 25. 12 de 25. Claro, y es inevitable también preguntar por el tema del gobernador. A ver, ¿hay alguna gente, porque el gobernador también tiene sus Pedro Pablo Livers? Hay gente que lo defiende, dicen que es un gobernador que está muy activo, que tenemos un gobernador 24/7, y me van a disculpar, yo insisto y yo voy a defender esto. Yo cuando hablo de Guayaquil no hablo sino con conocimiento de causa, porque esa ciudad tiene yo con esa ciudad tengo lazos muy estrechos. Digo, el gobernador para mí también tiene una parte muy importante de corresponsabilidad con estas decisiones desacertadas tomadas a partir del 29 de febrero. Que deciden jugar sin público un partido, el Barcelona frente a Liga de Portoviejo un sábado, cuando se conoció el primer caso. El sábado 29 de febrero se dispuso que Barcelona juegue con Liga de Portoviejo sin público en el Monumental. 4 días después resulta que se conocen 4 casos y permiten jugar con público el partido de debut de Copa Libertadores entre Independiente del Valle y Barcelona en el Monumental. O sea, yo no tengo claro eso, de verdad, no sé cómo tú lo conceptualizas y cuáles han sido las reacciones allá en Guayaquil sobre eso. Tal como lo dices, hay cierto sentimiento de amor-odio por la autoridad provincial delegada por el Ejecutivo, que está al frente de esta emergencia. Mira, tal es así que ha tenido que venir una persona que está al frente de un banco del Estado para hacerse cargo del proceso de los cadáveres. O sea, ahí nomás tienes una lectura de que esto sobrepasó cualquier capacidad de atención, cualquier capacidad de poder tomar decisiones, y vino a dar este apoyo porque realmente ya es un tema que sobrepasa, independientemente de si tomó o no decisiones acertadas, que me parece muy correcta tu lectura. No tenía que haberse permitido con público este tipo de actividades. Se debió mantener la medida. De hecho, el mismo Ministerio de Gobierno fue el que levantó la medida y luego ya se dieron cuenta que eso fue un error, que eso no tenía que haber pasado. Pero en todo caso, es lo que ocurre. Sí, yo me permití escribirle ahora al gobernador a las 5 de la tarde para extenderle la invitación para que participe del programa. No me contestó, veo que está ahí en línea, escribiendo, estaba en audio, en fin, porque te sale ahí abajo del nombre esa actividad, supongo que está bastante ocupado. Pero sí creo, digamos que hay, es mi percepción, pero creo que en la costa, particularmente en Guayaquil, los funcionarios son, digamos, una especie de celebridades. Divos, ¿no? Dígalo con sus letras, divos. Unos divos, ¿no es cierto? Que tienen una especie son unos showmans en algunos casos, que son muy activos en las redes sociales, que van con el equipo de fotografía por todos lados para que les hagan la foto, y dando la mano, y dando el besito. Y van a los programas de farándula, y le contestan. Les gusta salir en la prensa rosa. Pero no solo Guayaquil, yo creo que eso es a escala nacional. Sí. Por ejemplo, acá también hay legisladores que nunca aportan nunca generan un solo aporte serio, pero les gusta aparecer en corto, ¿no? Es verdad. Claro. Y adicionalmente a eso, también veo a muchos concejales, digamos, actuando más en el plano ciudadano, ¿no? De criticar una u otra cosa, o se debería hacer esto, o yo no entiendo por qué no se hace aquello, cuando son una autoridad, ¿no? Y te digo esto porque los concejales a los cuales me refiero son amigos, hay gente que yo conozco de hace muchísimos años. Hay colegas, claro. Y son muy críticos y son personas muy inteligentes, ¿no? Pero lo hablábamos con Fabricio en la mañana y no sé si tú te sumas a esta camioneta, apreciación. a esta apreciación, y decíamos que
esta crisis ha valido para ojalá y darnos cuenta de a quiénes debemos elegir, y no solo a quiénes debemos elegir, sino que este virus debe llevarse consigo a la tumba, a la sinvergüencería, ¿no? A la sinvergüencería de candidatizarte cuando no tienes los pergaminos para hacer y ostentar una función tan delicada como la es dirigir, liderar en cualquier lugar de la función pública una crisis, y un país o una ciudad o un cantón, lo que sea. Bueno, yo creo que muchas autoridades se quedan gobernando en Twitter nada más. Es lo que puedo decir. Y sí, comparto el sentir de ustedes, la lectura que le han dado a este tema, pero sí, muchas autoridades se quedan solamente gobernando en las redes sociales y ni siquiera gobernando entre comillas, porque no es que propongan algo concreto, sino que solamente se pasan quejando de todas las acciones que se hacen, buenas o malas, no proponen nada, no plantean una alternativa y menos se los ve en campo haciendo algo. Entonces, yo creo que este es un momento para darse cuenta exactamente y poder discernir, y la gente lo sabe, la gente se da cuenta. De hecho, los comentarios que le dan a ciertas autoridades en las redes sociales se ve. Ya sabemos por quién no votar o por quién votar en las próximas elecciones. Entonces eso ya está claro. Y lastimosamente, aunque no debería ser así, esta emergencia finalmente sí resulta una plataforma para ver futuros cuadros. Claro. ¿Quién es quién? ¿Quién es quién? Sí, de acuerdo. Yo me quedo con esa frase, de Tere, que hay autoridades que piensan que se gobierna por Twitter, que se toman decisiones por Twitter, que se destituye por Twitter, o se avala o se descalifica por Twitter. Tere, te enviamos un abrazo. De verdad, valoramos mucho tu interacción hoy. Públicamente expreso lo que te he dicho en privado. Te admiro muchísimo tu trabajo, la forma como manejas tus redes sociales, las publicaciones que tú haces, siempre cargadas de seriedad y de responsabilidad, como tiene que ser en el ejercicio de la profesión. Gracias, Tere, por tu gentileza. Gracias, Fabricio, José Antonio. Muchas gracias por el espacio, por compartir aquí un poco las visiones de lo que está ocurriendo. Esperemos realmente que esto pase pronto y sobre todo el mensaje de unidad, porque somos un solo país. Esas intenciones de separatismo y divisiones no deben tener cabida ni ahora ni nunca. Somos un solo país, debemos estar siempre solidarios, y yo creo que esto nos va a dejar esa lección de ser mejores personas y ser mucho más solidarios entre nosotros. Si tienen 2 minutos, ustedes, sí me gustaría su reflexión respecto a lo que ha sucedido el día de hoy, respecto a que el juez Iván Saquicela confirmó que el caso Soborno se reinstalará el 7 de abril 2020 de manera virtual en plena crisis sanitaria. Personalmente considero desacertada esa disposición. O sea, no estoy para nada de acuerdo. El país no está para ver esos temas ahora. Creo que todos los esfuerzos, tanto económicos como físicos, como todo, deben estar concentrados en superar esta emergencia, y lo otro puede esperar. O sea, cualquier otra cosa puede esperar. Más aún cuando los plazos están suspendidos y no están corriendo. Entonces no hay ningún susto si es que ese acaso fuese el argumento principal. Exactamente. O sea, estamos ante una emergencia nacional, una emergencia sanitaria de carácter nacional, con estado de excepción, toques de queda. O sea, está más que justificada cualquier suspensión de cualquier otra actividad que no tenga relación con la emergencia. Y yo le añado algo más, Tere, José Antonio, amigos, amigas. Esto, como se lo está manejando, es lo que invita a pensar de que efectivamente hay un apuro por inhabilitar a un actor político en particular. Y yo no voy a hablar de si es culpable o es inocente, porque no me corresponde, y lo he dicho hasta la saciedad. Ese no es mi rol. Yo no soy ni juez, ni fiscal, ni agente de criminalística, ni perito, ni contralor, ni nada de eso. Soy apenas periodista. Pero me llama la atención que tienes N cantidad de juicios, miles de juicios, y llamas justo a este en medio de la emergencia sanitaria. O sea, de verdad que hasta para hacer las cosas hay que tener un poquito de forma, hay que cuidar la forma. Yo no lo entiendo. A mí me ha sorprendido mucho esto, pero bueno, está ahí para el debate público. Abrazos, Tere. Un abrazo para los dos. Un gusto saludarlos.
Flaco, chao Tere, gracias. Y para cerrar, te propongo que de esto hablemos, sigamos hablando mañana el viernes, porque evidentemente vamos a tener que invitar a algún jurista para conversar también de este tema, porque, digamos, te invita a la reflexión y a la duda. Tienes cosas muchísimo más importantes. Tú bien anotabas, y es absolutamente válido lo que acabas de decir, los plazos están suspendidos, entonces no hay un apuro para que en medio de la emergencia sanitaria pretendas convocar o dispongas la convocatoria a una audiencia para que se escuche evidentemente una sentencia. En fin, nos vamos, Flaquito. Nos vemos el día de mañana, nos cayó la noche. Voy a ayudar en los quehaceres domésticos, porque vaya que yo todavía responsabilidades en la casa. Usted sí, pues yo todavía tengo que trabajar, tengo que enviar un reporte para Majestad Televisión en Santo Domingo en minutos. Así es la jornada. Créannos que en este aislamiento domiciliario estamos trabajando más desde nuestra condición de comunicadores. Reiterarles, queridos amigos y amigas que se han conectado, es un ejercicio que empezó recién ayer, que recién lo estamos tratando de adaptar, hacerlo bien, nosotros mismos acostumbrándonos a la parte tecnológica, por eso no empezamos puntualmente, hay un bachecito al inicio, a veces se cae el audio, son cuestiones, digamos, que forman parte de este nuevo ejercicio que estamos haciendo, pero queremos invitarles a que todos los días, tipo 11:30 de la mañana y 5:30 de la tarde, mientras dure la emergencia, se contacte con el portal de Primera Plana en nuestra fanpage para que ustedes puedan seguir de cerca esta transmisión junto al flaco José Antonio Sánchez y quien les habla. Un abrazo para todos y bueno, estén pendientes de las noticias. Buenas noches.